Saludamos especialmente a Alejandra Castillo y a la innegable trayectoria de Nelly Richter, como también a Carlos del Valle y Rodrigo Brown, ambos directores del programa de doctorado biinstitucional de la Universidad de la Frontera y de la Universidad Austral de Chile. De manera especial a la directora de la Dirección de Equidad de Género de la Universidad de la Frontera, señora Bárbara Eitel, director académico de posgrado de la Universidad de la Frontera, doctor Víctor Beltrán. Y también saludamos a todos quienes han estado esperando para compartir con nosotros a través de las redes sociales y de los canales virtuales por los cuales se transmite la actividad. En el marco del doctorado en comunicación de la Universidad de la Frontera y Universidad Austral de Chile, damos por inaugurado el año académico con la exposición de Alejandra Castillo, titulada El cuerpo entre las imágenes y las redes. Esto tiene lugar en el contexto de la cátedra de Nelly Richter, Mediaciones comunicacionales, cultura crítica y subjetividad. A continuación, voy a dar lectura a una presentación y mini biografía de nuestras invitadas. Alejandra Castillo, Santiago de Chile, 16 de marzo de 1974, estudió en el Liceo número 1, Javiera Carrera, para luego seguir estudios universitarios en la Universidad de Santiago de Chile y en la Universidad de Chile. En esta última obtuvo el doctorado en filosofía, mención filosofía política en el año 2007, inicialmente vinculada a la Universidad de Artes y Ciencias Sociales, donde integró los claustros académicos del programa de doctorado en Cultura y Educación en América Latina, bajo la dirección de Álvaro Cuadra, y el claustro del programa de magíster en Estudios Culturales bajo la dirección de Nelly Richter. En el 2014 se incorporó con jornada completa al Departamento de Filosofía de la Universidad Metropolitana de las Ciencias de la Educación, expedagógico, donde en la actualidad ejerce como profesora titular. Desde el año 2012 integra el claustro académico del Magíster en Comunicación Política del Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile. En dicho programa, dictó junto a Carlos Ruiz Schneider el curso de Filosofía Política. Su tesis de magíster examina el lugar de la mujer en la filosofía del derecho de Hegel, 2002, y su tesis de doctorado elabora una crítica histórico-filosófica del republicanismo chileno desde la perspectiva de la teórica política feminista. En el ámbito del feminismo, sus libros e intervenciones son relevantes para la reconfiguración de la política feminista contemporánea en Chile. Editora de la revista de cultura Papel Máquina, que lleva 10 años de periodicidad, y directora de la colección Archivo Feminista, de editorial Palinodia, fundada en 2008. La colección Archivo Feminista ha publicado autoras tan relevantes como Nelly Richter, Judith Butler, Yevgeny Freys, Garatri Spivak, Catherine Malabou, Alenka Supancic, Avital Ronel y Valeria Flores. Nelly Richter ha observado que la escritura de Alejandra Castillo interviene una tradición filosófica centrada en lo trascendental y en lo universal, introduciendo en la filosofía la pregunta por lo singular y por lo sexuado de los cuerpos, al tiempo que reivindica la voz y la agencia del feminismo, para interpelar a un sistema de representación política que excluye de la toma de decisiones a determinados sujetos marcados por la diferencia. En su presentación de Imagen, Cuerpo, libro de Alejandra Castillo sobre las prácticas artísticas disidentes locales, Nelly Richter ha comentado además, comillas, a diferencia de lo acontecido en el campo de la poesía y la literatura de mujeres de los 80 en Chile, un campo que acusó recibo de la crítica feminista sobre diferencia sexual, lenguaje y subjetividad, el campo de las artes visuales chilenas ha permanecido más bien insensible a la teoría feminista. Esto parece estar cambiando notoriamente, gracias a los gestos determinados que realizaron algunas curatorias y coloquios, por intervenciones como las del colectivo de la disidencia sexual, y por las obras y reflexiones de las y los artistas que le interesan a Alejandra Castillo, entre otros. Es a la vitalización de este nuevo corpus artístico feminista
que colabora tan disidentemente este libro de Alejandra Castillo. Ella lo hace a su manera, desde un abordaje ya claramente reconocible, que ella misma designa como político estético. Político porque altera las relaciones de dominación y subordinación que median entre las identidades y las estructuras de poder que reparten el significado de los cuerpos e ideologizan su valor en la esfera sociocultural. Y estético porque Alejandra Castillo deja que la imagen, la fotografía o la performance abran en torno al régimen de la diferenciación sexual los márgenes de plurivocidad de lo que ella sutilmente llama la extrañeza, la incomodidad, la ironía. En suma, el trabajo de la filósofa chilena Alejandra Castillo muestra cómo el feminismo puede operar tácticamente en el seno de una tensión entre el aparato universitario y lo que ella denomina máquinas de contraescritura, siendo Clastos un proyecto de contraescritura y multiplicación editorial de un pensamiento crítico situado, colectivo y experimental. Nos ha interesado conversar con ella sobre lo indispensable para nosotras y para otras tantas iniciativas como la de la filosofía de la práctica editorial, del archivo feminista en sus múltiples encarnaciones. De paso, el feminismo interrumpe la lógica androcéntrica de la universidad actual, volviendo visible su cuerpo, sus exclusiones y violencias. Esta interrupción ha implicado la alteración de planes, programas, reglamentos y estatutos. En ese sentido, se piensa la escritura feminista como un aparato que crea contrainstitucionalidad en la institucionalidad. De tal modo, la escritura feminista es excéntrica a un origen universitario. Pensemos, por ejemplo, en la escritura de Gabriela Mistral o la de Julieta Kitwood. No habría que olvidar que la constelación que forman las palabras origen, verdad e identidad calza muy bien con la distinción ocular céntrica entre la idea, luz, y el cuerpo, materia. Distinción que sin duda establece jerarquías y visibilidad, como también subordinaciones y borraduras. La idea luminosa masculina y el cuerpo excluido de lo femenino, habría que siempre describir a qué se refiere ese cuerpo femenino. Es por ello que la escritura feminista es siempre duplicidad, repetición y distorsión, y no olvida explicitar su técnica y artificio. De no hacerlo, se sitúa miméticamente en un lugar que la excluye o que la describe, una y otra vez, en una diferencia dócil, como lo es la diferencia femenina materna, complementaria y afín a un orden heteronormado y productivo. Dicho en otras palabras, la escritura feminista es una política de la alteración, no de la adecuación o de la incorporación. ¿Qué ocurre cuando el feminismo ingresa a la universidad? En Chile se pueden mencionar dos momentos. Primero, en los años 90, bajo la descripción de estudios de género, se crearon algunas universidades, centros que albergaron, por extraño que parezca, estudios de la mujer limitando de una manera conservadora la palabra género. Un segundo momento se está desplegando ahora, a partir de la revuelta feminista que toma lugar en el año 2018. Tal intervención feminista, por extraño que parezca, fue traducida de manera veloz en términos liberales. Explicitación de un orden androcéntrico, ahora heteronormado, y la creación de oficinas de género que tienen como principal misión la de crear protocolos e institucionalidad que regule la interacción entre los sexos dentro de los planteles universitarios. La figura central serán los protocolos contra el acoso sexual. ¿Se pasará de este momento liberal a uno que altere el cuerpo de la universidad más allá del androcentrismo heteronormado? Alejandra Castillo señala al respecto que las alteraciones ocurren cuando los márgenes de la universidad se tocan con los márgenes de la política. En esos encuentros imprevistos es posible alterar el sentido común, que solo luego será sentido común en el espacio de la universidad y en un encuentro del margen interno y del margen externo del aparato universitario. Eso está teniendo lugar ahora. Entonces, es quizás un buen momento para alterar el cuerpo de la universidad. ¿Cómo esta alteración podría ocurrir en el campo de la filosofía? Tendrían que acontecer varias alteraciones de manera simultánea, sin la mesura que imponen las jerarquías y las urgencias.
alterar el género del cuerpo de la filosofía, evitando representarlo siempre y cada vez en la figura masculina. Alterar, en ese sentido, claustros, consejos y comités. Alterar el canon de la filosofía, interrumpiéndolo con esas escrituras antifilosóficas que fueron marginadas de la disciplina. La filosofía feminista, por ejemplo, e incorporar escrituras disidentes que escapan a las determinaciones del canon para propiciar operaciones de lectura en que se pongan en contacto regímenes escriturales diversos y en su cruce o choque permitan afectos no previstos para la propia disciplina. Alejandra Castillo es doctora en filosofía, Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y directora de la revista de cultura Papel Máquina. Es autora de Adicta Imagen, 2020, Matrix, El género de la filosofía, 2019, Crónicas feministas en tiempos neoliberales, 2019, Simone Beauvoir, filósofa, antifilósofa, 2017, Disensos feministas, 2018-2016, Imagen, cuerpo, 2015, Figuras para una corpopolítica, 2018-2014, El desorden de la democracia, Partidos políticos de las mujeres en Chile, 2014, Nudos feministas, política, filosofía, democracia, 2018-2011, y Julieta Kitwood, políticas del nombre propio, 2007. Por todos estos méritos, bienvenida a nuestra comunidad, querida Alejandra. A continuación, dejamos con ustedes a los directores de nuestro doctorado en comunicación, doctor Carlos del Valle y doctor Rodrigo Brown, quienes nos dirigirán unas palabras. ¿Hablamos al mismo tiempo? No. Hola a todos y todas, muy buenas tardes. Quisiera en primer lugar saludar a las autoridades que están presencial o remotamente acompañándonos el día de hoy, de ambas universidades, en este ejercicio bilateral que estamos llevando a cabo hace unos años. Quisiera también saludar a nuestros estudiantes aquí presentes, también a los que están presentes de otra forma, de manera virtual, a los profesores que nos acompañan, a nuestras invitadas, muchas gracias por acompañarnos, a Nelly y a Alejandra, y agradecer también a todo el equipo que está detrás de esto, porque lo conversábamos fuera de micrófono hace mucho tiempo que no nos veíamos presencialmente, en primer lugar, y en segundo lugar, la parafernalia cinematográfica que nos acompaña en tiempos de pospandemia, con esta necesidad que tenemos de llegar lo más lejos posible, que está muy bien, por un lado, nos lleva a tener un set de televisión prácticamente por primera vez en una inauguración del año académico de nuestro programa de doctorado. Antes de terminar, quisiera, a modo de inauguración del año, marcar dos posibles hitos que queremos que se logren en el desarrollo de este 2022. Uno es la tan anhelada reacreditación. Más allá de nuestros compromisos ideológicos con los mecanismos de acreditación, es algo fundamental para nosotros lograrlo. Y estamos trabajando para ello, esperando visita de pares y esperemos que sea de mayor éxito que la acreditación anterior. Y en segundo lugar, y tal vez un poquitito más importante, este año tendremos nuestro primera graduada. Creo que estamos más cerca de graduada que de graduado, pero hay que ver cómo se desarrolla el año y los avances de las tesis, lo cual también es otro hito fundamental para nuestro programa de doctorado que estamos con mucha fuerza entre todos llevando a cabo. Así que un fuerte abrazo, agradezco a nuestras invitadas y que tengamos un excelente año 2022. Gracias. Muy bien, gracias Rodrigo. También quisiera sumarme a los saludos en primer lugar, ¿cierto?, a quienes nos acompañan hoy día en esta actividad de inauguración, por un lado de nuestro año académico 2022 del doctorado en comunicación entre ambas universidades,
pero también, ¿cierto?, por lo que significa esta actividad como parte de una de las cátedras que nosotros tenemos, ¿cierto?, que precisamente es la cátedra que representa Nelly Richard, ¿no? Agradecerle en ese sentido a ella por la generosidad de haber aceptado en su momento esta convocatoria, ¿cierto? Y también, desde luego, a la doctora Alejandra Castillo, que nos acompaña hoy día con la presentación, ¿cierto?, que va a ser el centro, ¿no?, de algún modo de esta actividad, de esta ceremonia. Agradecer desde luego muy sentidamente a nuestras y nuestros estudiantes que nos acompañan hoy día, los profesores también, profesoras que están participando ya sea de manera presencial aquí, veo a varias y varios de ellos, como también de manera remota. Así es que agradecemos porque su presencia desde luego permite fortalecer, ¿cierto?, los lazos, los vínculos que tenemos como comunidad de doctorado reciente, ¿no? Del 2018 partimos nosotros, y bueno, es importante en ese sentido que se fortalezcan los lazos. Hay varios colegas y estudiantes que nos acompañan aquí de distintos roles, ¿no? También el caso de quienes nos están apoyando en la parte técnica, como el caso de Diego, ¿cierto?, que está ahí también presente. Muchas gracias a todas y todos ellos. Bien, damos la palabra a Mauro Salazar, quien hará una breve referencia a las cátedras. Bueno, me sumo a los saludos a los directores, a las autoridades, a todos los estudiantes, a todos y todes. Bueno, y comentar en primer lugar que en el doctorado institucional de la Universidad Austral de Chile y Universidad de la Frontera tenemos algo así como 12 cátedras, 12 a 13, y esperamos en el curso del año llegar a algo así como unas 15. ¿Ya? Esto está en desarrollo. Hay un primer hito que tiene que ver con que esencialmente las cátedras que tenemos tienen un carácter meritocrático, emérito reputacional, que es una suerte de depositorio de simbolicidad muy importante desde el punto de vista de los capitales culturales, de nuestro lenguaje, ¿ya?, con sus nomenclaturas, con su abismo, con su fertilidad, etcétera, etcétera. Pero lo que estamos tratando de hacer ahora es generar una cátedra en transición, diría yo, que tenga una dimensión interinstitucional, que tenga movilidad, que sea una fórmula de cátedra que represente un insumo hacia el lectivo, hacia coloquios, actividades, seminarios y eventualmente líneas de publicación a propósito de nuestro oráculo, las preguntas ideológicas o no de la Comisión Nacional de Acreditación, pero también porque estimamos que una cátedra de contemporaneidad no puede ser un depositorio de simbolicidad, por importante que sea en términos de las trayectorias. Por lo tanto, si el día de hoy Alejandra Castillo se hace cargo de la cátedra Nelly Richard, tiene que ver con tratar de articular, digamos, ¿ya?, un campo de diferencias, digamos, de lo plural discordante al interior de los feminismos, pero también activar estas relaciones. Nos parece importante, insisto, avanzar de la cátedra meritocrática, reputacional, a una cátedra de innovación que nos permita mostrar, diría yo, nuestro lenguaje, nuestra atmósfera al interior del mapa universitario. Por lo tanto, queremos proyectar las cátedras y en ese sentido, bueno, yo doy las gracias públicas a Carlos del Valle, a Rodrigo Brown, que me han dado el espacio, me han tolerado también, genere opinión, ¿ya?, y esté articulada a lo que es nuestro plan académico. En ese esfuerzo estamos, tenemos nuestro empeño, nuestros afanes colocados en esta dirección, y por lo tanto pienso que esto es estupendo porque de una u otra manera marca el hito, digamos, de esta trayectoria que queremos comenzar a desarrollar al interior de una cátedra contemporánea, crítica, insisto, pero con mayor capacidad innovadora y gestional. Eso es mi parte y saludo a toda la comunidad y a los que nos han acompañado el día de hoy. Fuerte abrazo para todos. Ha llegado el momento de darle la palabra a Alejandra Castillo en su exposición titulada El cuerpo entre las imágenes y las redes.
se escucha? No se escucha. Ahí se escucha, ¿sí? Buenas tardes. Bueno, agradezco esta invitación a la universidad y también al programa de doctorado. La lectura que voy a presentar tiene por título La cuerpo política y su movimiento reticular, ¿no? que es un desarrollo de ese tema más general que había señalado anteriormente, que es el cuerpo entre las imágenes y las redes, ¿no? Una definición de aquello es esto que o un trabajo, ¿no? de lo que yo estoy ahora avanzando, ¿no? La cuerpo política y su movimiento reticular. Punto 1, lo cuerpo político. La política narra y delimita un cuerpo. Cada narración visibiliza y oculta. No creo estar equivocada al definir a la política como un régimen lumínico, ocular-céntrico. En tal sentido, las filosofías políticas de la visibilidad, cuya intencionalidad primera parece satisfacerse en solo hacer visible, en dar visibilidad a los que no tienen parte, no serían más que una variación de las historiografías sociales que llamaban a dar voz a los sin voz. Ambas posiciones igualmente limitadas y fallidas. Limitación y fallo anudados a la fuerte pretensión de presencia e identidad que parecen presuponer. En tal pretensión, mirada y voz reproducen las coordenadas del régimen de la luz ocular céntrica. Coordenadas que vienen describiendo desde antiguo el espacio de lo en común en el 2 de la idea luminosa, razón, y en la producción de imágenes de un cuerpo pasional. Estas coordenadas organizan un escenario antinómico. Para narrar, ver un cuerpo es necesario su desactivación. Solo hay cuerpo en su sustracción. En la retirada del cuerpo órgano se hace visible el cuerpo vivo y por extensión el cuerpo del hombre en su narración político-cultural. Así ha ocurrido desde las primeras ficciones de la antropogénesis. El movimiento sustractivo que permite la visibilidad del cuerpo sustrae también la diferencia sexual en su multiplicidad como si no fuera otra cosa que cuerpo-órgano. La retirada o desactivación de la diferencia sexual, entendida como puro órgano, carne y fluidos destinados a la reproducción de la especie, permite, sin embargo, la exposición de un cuerpo cuya naturaleza sexual cultural describe funciones, roles, lugares y tiempos enmarcados en un dispositivo de género heteronormado. La visibilidad que otorgan estos movimientos sustractivos permite, en primer lugar, la afirmación de sí, este cuerpo es mío, y en segundo lugar, la certeza de la inefabilidad de la identidad. Me ven como yo me veo. La afirmación de sí y de la identidad se describen desde la posibilidad de la visibilidad, son parte de un régimen escópico. Habría que agregar que la visibilidad es condición de identificación. Esta relación causal es todavía más clara hoy con la transformación teletecnológica del orden visual. Las cámaras de vigilancia y los dispositivos de reconocimiento facial son un índice de la férrea relación entre presencia, visibilidad e identificación. Y aún habría que agregar más. La doble sustracción del cuerpo, primero como sistema orgánico y luego en su multiplicidad sexual, permite paradójicamente la manifestación de un cuerpo cuyo sexo es uno y cuya narración delimita los contornos de un orden sexual reproductivo. La identidad vuelta visible en un cuerpo sexuado, heteronormado, implica el cumplimiento de un mandato. El doble de la identidad es la culpabilidad. En lo que tal afirmación enseña, la identidad, la presencia, narrada desde el registro lumínico de lo visible, entraña el seguimiento de un conjunto de reglas, la aceptación de funciones y roles.
No cumplir tal mandato supone un acto de culpabilidad. Las ficciones de la antropogénesis calcan, sin advertirlo, las ficciones de los relatos mítico-religiosos. Una corpopolítica advierte el doble de la identidad, el mandato que implica y la culpabilidad que restringe, y la expone en la mostración de un cuerpo que se enuncia desde la multiplicidad. No habría que olvidar que las coordenadas recién mencionadas establecen jerarquías, representan un orden de dominio colonial, racial, sexual. El actual régimen escópico de pantallas no ha debilitado tales coordenadas, por el contrario, las ha vuelto aún más luminosas. No obstante aquello, el archivo de la diferencia sexual que les daba inteligibilidad está en decline. Por archivo entiendo el conjunto de textos, imágenes y tecnologías que definen a una época en su traza hegemónica. Nuestra época, su archivo, se abre con la posibilidad de la reproducción asistida. En consecuencia, no solo la idea de filiación se ha transformado, sino que también nuestra autopercepción del cuerpo se ve alterada. Parte de este archivo de esta época se figura en la sociedad de la imagen. No deberíamos dejar de observar que este archivo es el de las biopolíticas eugenésicas liberales y también el de la ordenación mundial gubernamental telemáticamente mediada. Es por este marco, archivo, que toda política del cuerpo, su imagen, corre hoy el riesgo de transformarse en un pliegue de la ordenación de dominio. El cuerpo es lo que está en el centro del cálculo de la política contemporánea. Si es así, si es en el propio cuerpo en el que se anuda el cálculo de la política individual, global, local, es ahí donde también deben articularse políticas de alteración de este nuevo orden de dominio. No sin advertir, empero, la complicación que implica una política cuya politicidad está cifrada en el cuerpo. Esta complicación es la del tiempo. Cada modo de producción genera su propia temporalidad. La temporalidad anuda las subjetividades, las prácticas, las tecnologías en relación a las formas de trabajo. El vertiginoso tránsito de las tecnologías digitales a la migración del trabajo hacia plataformas tiende a reducir la temporalidad a un presente singular. La circulación de información e imágenes en las redes sociales se asemeja más a un loop que a una progresión. La crisis del cambio climático aporta desde otra zona la certeza del fin del tiempo, o tal vez que ya no hay más tiempo. Cuando se reduce el tiempo a la experiencia de lo cotidiano, no parece extraño que sea el cuerpo el lugar de tal reducción. Los síntomas son varios y diversos. La valoración del cuerpo como experiencia individual, un mercado en expansión en el cuidado y vigorización corporal, el giro materialista que intenta recuperar las corporalidades que habían sido olvidadas de estudios, análisis y genealogías, y la performance como palabra fetiche que viene a describir cada una de las acciones de los sujetos. De un tiempo a esta parte todo se ha vuelto performance. He aquí la complicación que anunciaba hace un momento. Uno de los modos en que el orden de dominio se despliega es en la reducción del tiempo presente al cuerpo. ¿Cómo cifrar ahí, en el cuerpo, la posibilidad de la alteración del orden dominante? Quizás insistiendo en el cuerpo, es cierto, pero en la forma de una corpopolítica. Punto 2. Lo feminista. Una política del cuerpo debiese nombrarse como una corpopolítica, una política que explicita en su enunciación lo que siempre ha sido parte de ella, el cuerpo. Más aún, debiese nombrarse como corpopolítica feminista, en lo que ésta se opone a la persistencia conservadora del dispositivo de género heteronormado. Ni luz, ni sombra, ni centro, ni margen. Distinto a ello, una corpopolítica feminista busca la alteración de las visibilidades, jerarquías y clasificaciones de las coordenadas de dominio del orden político visual actual. Para que acontezca tal alteración, las corpopolíticas feministas tienen necesidad de integrar en sus prácticas relatos pertenecientes a otros archivos,
otros presentes de luchas olvidadas por las historias de la emancipación, que activen el propio presente, alterándolo, transformándolo y liberándolo. Las corpopolíticas feministas entrañan una paradoja en su puesta en escena. Aun cuando es posible una intervención situada, no habría que olvidar que una corpopolítica feminista es siempre protesta y reclamo de un cuerpo que se rebela contra un orden injusto. Su vocación es la iteración, de tal modo que la acción de una corpopolítica siempre excede a la propia acción. La repetición nunca repite lo mismo. El hecho de repetir un grito, una danza, una performance, insiste en traer a presente un movimiento cuyo origen es desconocido, cuya trazabilidad es imposible. El acto no remite a la identidad. Quizás por ello, el acto de repetición sea más parecido a un contagio que se propaga desconociendo naciones, tratados e idiomas. Únicamente hay cuerpos que se afectan y afectan a otros. Es por este momento paradojal de la corpopolítica que su movimiento es reticular, conectando un punto con otro y otros en una malla que se extiende y contrae. Corpopolítica es el nombre de una multiplicidad, de una red que se va conectando en ausencia de un plan predefinido. Las corpopolíticas interpelan, su llamado es colectivo y sin embargo la subjetivación que promueven es particular, va anudando cuerpos, nombres y actos. Desde este particular contagio se van constituyendo reticularmente las máquinas contrainstitucionales. Es precisamente esta anomalía de origen lo que hace de las corpopolíticas un materialismo en acto, un movimiento de cuerpos que se abren y cierran en un plano indefinido. La corpopolítica se propaga sin un itinerario fijo. Es difícil establecer de qué modo una acción afecta a otras. Habría que insistir que si bien se trata de una acción que busca que sus efectos se tracen en una línea cuya determinación se prefigura de antemano, esto es, busca afectar de un modo directo, hay modos en que esa acción sigue ramificándose, sigue actuando. Esta reverberación de la acción no quiere evocar simplemente a efectos no intencionados. La acción que es y no es la misma acción es una puesta en escena del cuerpo en contextos no previstos anticipadamente. De ahí que podría decirse que es una acción que se disemina reticularmente, pero tal vez más importante que ello es una acción que se disemina en términos figurados en una red. Punto 3, lo reticular. Una corpopolítica es una política reticular. En su despliegue describe una red. En tal sentido, una corpopolítica no se organiza solo en la proliferación de acciones con algún parecido de familia, pero dispersas. No es nuevo, sin embargo, situar a las mujeres en cercanía de redes, tejidos y mantos. De antiguo, la imagen de las mujeres viene asociándose a hilos, bordados y tejidos. La mitología de Occidente no es excepción en ello. Atenea es hábil con la espada, también lo es con los hilos. Una de sus tareas es la protección del tejido. Y no solo eso, Atenea se cuenta a sí misma como la mejor tejedora sin rival entre diosas y humanas. Sin tomar nota de tales antecedentes y herida de soberbia, Aracne, una joven tejedora, según dice el mito, dirá a quien quiere escucharla que es la mejor tejedora sobre la faz de la tierra, conocida, mejor incluso que Atenea, retándola imaginariamente a un duelo de hilos y telares. Conocedora de esta desmesura, Atenea se presenta en la casa de Aracne disfrazada de anciana, esperando oír una retractación por parte de la joven Palinodia que no llega. Sin más remedio que afrontar el reto, Atenea consiente una competencia disponiendo para ello 2 telares. El desafío es sencillo, ambas deben tejer una historia. El tejido de mayor realismo acaba en el tiempo dispuesto, será el ganador. Atenea teje su victoria sobre Poseidón.
Aracné teje una compleja escena compuesta de 22 historias de forzamientos y violencia sexual contra mujeres, diosas o humanas, cometidas por los dioses del Olimpo. Si bien la destreza de Aracné es asombrosa, elogio que no se guarda Atenea, el tema elegido no es prudente. Esta imprudencia no es pasada por alto y Atenea transforma a Aracné en una minúscula araña como forma de castigo. Atenea parece ser también la diosa de la protección de la violencia masculina. Y no es solo esa la única historia que anuda mujeres, hilos y mallas. Siempre hay más que una historia cuando las mujeres son evocadas en cercanías de lazos y redes. En el arte del engaño, Penélope teje de día para destejer su labor durante la noche, para así desalentar a quienes pretenden tomarla por esposa debido a la aparente desaparición de Odiseo. En una historia de venganzas, Clitemnestra planea el asesinato de Agamenón utilizando una túnica red cuya función es la de inmovilizar. El destino, el tiempo, la vida y la muerte trenzadas en las laboriosas manos de mujeres, así como las moiras. Cloto, Láquesis y Átropo donan vida y muerte en un trabajo diario. Cloto hila, Láquesis da a correr el hilo y Átropo lo corta. Incluso más, cuando la imaginación androcéntrica de Occidente da muerte por propia mano a las mujeres, es el lazo que aprieta y asfixia el material escogido. No es nuevo asociar a mujeres con hilos, lazos y redes. Habría que advertir, sin embargo, cuando la filosofía intenta imaginar la política por fuera de las líneas rectas del programa o del tratado para favorecer las curvaturas, las inclinaciones y los entrecruzamientos, también allí aparecen las redes. La figura de esta inclinación es lo reticular. En una red que engendra 1, 2, 3 y más hebras, Gilles Deleuze y Félix Guattari en Mil mesetas describen un tipo de sistema denominado rizoma. Cito, comillas, principios de conexión y de heterogeneidad. Cualquier punto de rizoma puede ser conectado con cualquier otro y debe serlo. Eso no sucede en el árbol ni en la raíz, que siempre fijan un punto, un orden. El árbol lingüístico, a la manera de Chomsky, sigue comenzando en un punto S y procediendo por dicotomía. En un rizoma, por el contrario, cada rasgo no remite necesariamente a uno lingüístico. Eslabones semióticos de cualquier naturaleza se conectan en él con formas de codificación muy diversas. Eslabones biológicos, políticos, económicos, etcétera, poniendo en juego no solo regímenes de signos distintos, sino también estatutos de cosas, cierre de comillas. Un rizoma es una particular red, raíz y cuerpo a la vez. Las raíces se extienden, el cuerpo impide la fijeza a un lugar. Lo que define a un rizoma es la extensión, su entrecruzamiento de líneas que avanzan o se detienen siguiendo una trayectoria arbitraria que de nudo en nudo se trama. La figura del rizoma evoca superficie, a territorios. Es, en cierto sentido, un rizoma es especialidad. Red, redecilla o malla avanzando de punto a punto sin un diseño predeterminado, evitando el enraizamiento, las bajadas en profundidad. Es importante destacar que la metafórica del rizoma, si bien evoca a redes o mallas, nunca estas remiten al binarismo de lo masculino y lo femenino, asignando roles, lugares y tiempos. La figura reticular que describe un rizoma no se deja limitar por la matriz del género heteronormado. El rizoma no evoca binarismos. Es por esta singular topología que la metafórica del rizoma no evoca, no puede hacerlo, las coordenadas con las que se ha escrito el cuerpo de la filosofía o el cuerpo del pensamiento en general. No hay ningún misterio o sentido oculto que buscar en profundidad. No hay centro al cual dirigirse. No habría que olvidar que un rizoma nunca es carta de navegación o mapa de direcciones.
El rizoma es red expuesta, un cuerpo que se expone en unión de nudos. La metafórica reticular del rizoma desorganiza las coordenadas con las que se ha guiado la escritura de la filosofía. Las alteraciones en los modos en que se organiza la política actual no parecen ser distintas a una figura reticular. La crisis del sujeto, tiempo, narración y corporalidad en el relato emancipador, las revueltas contra los modos verticalistas y elitistas de la actividad política, la cada vez más profunda colonización y expropiación de la naturaleza por parte de las megacorporaciones y la compleja duplicación de la vida en la nueva esfera de lo digital han llevado a imaginar otras asociaciones posibles para organizar con otro signo lo en común. En los años 90, bajo el formato de manifiesto y desde una perspectiva anarquista, Hakim Bey nombra como zonas temporalmente autónomas aquellas prácticas políticas o culturales que configuran espacios locales de intervención sin tutela ni deseo de Estado. Las zonas temporalmente autónomas asumen de manera doble la figura de la red, volviendo la mirada a tiempos pretéritos en que el Estado no tenía más realización que una férrea voluntad de poder y una fuerza de conquista. Su figura no era distinta, de acuerdo a Bey, a la idea de islas en red, lugares débilmente unidos a un orden central. En su avance, predominio y consolidación, el Estado va tomando paso a paso cada vez más lugares hasta hacer de todo el territorio un mapa medible, legible, identificable. Habiendo alcanzado el punto más alto de la hegemonía de la forma Estado en su vínculo con el modo de producción capitalista y por eso mismo, habiendo tocado el límite de su decline y transformación, las islas en red han llegado a ser cartografía, información y cálculo. ¿Cómo imaginar otras formas de asociación y afectos distintos a los promovidos por la figura del Estado desde el siglo XVII? La forma propuesta por las zonas temporalmente autónomas es la paradójica figura de la antirred, la isla red que configura el Estado transnacional, donde cada quien es identificado y posiblemente conectado, pero sin embargo al mismo tiempo es aislado y distanciado en lo relativo a afectos y solidaridades, es subvertidas por la emergencia de otros cuerpos, territorios, acciones y lugares que se superponen al mapa dominio trazado por la forma Estado. Estos cuerpos territorios traman otros modos de habitarlo en común y en su superposición dan lugar a la antirred. Algún tiempo después, y pensando desde otro signo político, Benjamín Arditi describe las zonas temporalmente autónomas como manifestación de un tipo de práctica político-cultural post-hegemónica. Lo post-hegemónico de esta particular política se dejaría describir en un quehacer situado y colectivo en vistas de la organización del trabajo por fuera de la lógica mercantil y estatal. Tomando un giro de la época de Internet, Arditi o que las zonas temporalmente autónomas, en el sentido descrito por Hakim Bey, tienen una relación ambivalente con las políticas virales, debido a que estas últimas ocurren principalmente por la enjambre. Han busca definir un tipo de acción de los sujetos constituidos en el tejido digital. Estas acciones digitales apuntan su movimiento hacia un objetivo específico, principalmente para descargar un violento arsenal de comentarios y opiniones despectivas. Es evidente la distancia entre la descripción de Han y las tesis sostenidas por Antonio Negri y Michael Hart en sus libros Imperio y Multitud. En la interpretación del filósofo coreano, la red digital no es el lugar para la conformación de un sujeto colectivo. El enjambre digital es movimiento de un grupo
indeterminado que no logra proyectarse en el tiempo en un colectivo de identificación. El enjambre digital no propicia subversiones y revueltas. Las acciones del enjambre digital no logran asumir nunca un cuerpo. El enjambre digital es movimiento de algoritmo, es una pulsación en un ordenador de sujetos aislados sin capacidad de intervención política. Distintas a tales posiciones, lo que aquí interesa es un cuerpo red capaz de alterar el signo androcéntrico de lo común. Quizás por ello la multiplicidad reticular en la que se plantea una corpopolítica va tomando la particular figura de una membrana. Tal vez como la segunda piel que recubre un cuerpo o como un tejido delgado y extendido que punto a punto va uniendo nudos. La multiplicidad no quiere decir no intencionalidad en la acción. Para las políticas contra la violencia sexual, Catherine McKinnon ha pensado en la figura de la política mariposa. En la multiplicidad, la existencia de una simple acción podría provocar una tempestad en algún lugar lejano. Distante de cualquier determinismo, Edward Lorenz, matemático y meteorólogo, llama a este efecto retardado efecto mariposa. El aleteo de una mariposa en Hong Kong puede desatar una tormenta en Nueva York. El efecto mariposa busca establecer que la multiplicidad de hechos aparentemente no relacionados entre sí termine por tener consecuencias impredecibles. Para McKinnon, las políticas del feminismo son ese aleteo. Si el orden androcéntrico es afectado por una pequeña acción feminista, como la normativa contra el acoso sexual en las instituciones públicas, laborales o estudiantiles, ese orden se transformará de un modo impredecible. La gran revuelta feminista en Chile del año 2018 tuvo su inicio precisamente en una demanda estudiantil contra el acoso sexual en la universidad. A más de 50 años de la aprobación de esta normativa en Estados Unidos, el aleteo de esa mariposa termina por provocar una tempestad feminista sobre la República Masculina de Chile. La política mariposa, explica McKinnon, significa que una pequeña intervención en un sistema político inestable puede tarde o temprano producir complejas reverberaciones inesperadas. Las intervenciones político-críticas pueden provocar transformaciones en el sistema de género en su conjunto. Si bien la política mariposa no es una política individual, sino que es colectiva en su insistencia y recursividad, McKinnon no se detiene a establecer los modos en que esa acción, ese aleteo feminista, se vuelve el acto que producirá en algún lugar y tiempo no predeterminado una tormenta en el orden androcéntrico. En este punto, McKinnon asume la indeterminación de las acciones y de sus consecuencias, tal como los decreta la teoría del caos. A mí lo que me interesa aquí no es tanto determinar la relación estocástica entre acción y efecto, sino la posibilidad de describir un cuerpo feminista para la política. Para ello pienso la figura de lo reticular. Pienso que es crucial pensar la política feminista tal vez como un conjunto de nudos que en su dispersión van tramando paradójicamente otro cuerpo para la política. Cada nudo, un lugar, una lucha que no solo ponen en evidencia los caminos truncos de una ordenación injusta, sino también vías posibles de alteración y reorganización de lo en común. La teórica feminista chilena, Julieta Kirwood, propone la acción feminista en ese cuerpo red, en figura de nudos. Cito, las formas que entornan y definen a un nudo son distintas, diferentes, no congruentes con otros nudos, pero todos ellos tienden a adecuar dentro de su ámbito propio su despliegue y movimiento, de tal modo que se unirán mutuamente en algún punto y distancia. Fin de cita. Los nudos van punto a punto dando contorno a un cuerpo más similar a una malla extensa, porosa, que a un bloque cerrado. De nudo en nudo se va tramando la política feminista. Habría que indicar que lo propio del cuerpo, malla o red, formado en azoroso diagrama de nudos, es la abertura.
Y quizás es ahí, en esa abertura, a veces agujero, otras tantas orificio, donde la política en su multiplicidad emerge. Un cuerpo red que respira en la ausencia de opresión, lo que liga, lo que une, nunca es cierre. A pesar de aperturas, agujeros y orificio, lo real de la política que va nudo a nudo describiendo un cuerpo es la imposibilidad de deshacerse de uno de ellos sin correr el riesgo de deshacer el tejido en su conjunto. Los nudos no se desanudan de manera sencilla, es necesario un delicado manejo de los cabos para dar soltura a un nudo. No hay política de desanudamiento o de desencadenamiento sin esta resistencia o dureza interior. Nada se sustrae a la nudosidad que el nudo representa, de modo que el nudo tiene en cada uno de los elementos que lo nombran las propiedades de un lazo que persiste en mantener unidas puntas, extremos, piezas sueltas que acompañan el hacer político feminista. He aquí una política de los extremos, precisamente ahí donde se pensaba encontrar únicamente la salvación de un lazo, la unicidad de un arte de la interioridad y la proximidad, lo que se viene a encontrar son cabos sueltos de una democracia por venir. Pero hay también otros nudos, otras figuras que reclaman ser introducidas en la reflexión feminista, nudos que vehiculizan otros sentidos, que parecen llevar a otras direcciones, a otros paisajes y lugares, nudos que proponen otros significados de la metáfora nudo, nudos que hablan otras lenguas, así alejándose de los nudos en tanto metáfora textil. Julieta Kirkwood se acerca a los nudos en tanto huellas concéntricas, registro de crecimiento y de cambios. En esta variación preferirá describirlos en cuanto, cito, tronco, planta, crecimiento, proyección en círculos concéntricos, desarrollo tal vez ni suave ni armónico, pero envolvente, de una intromisión o de un curso indebido, que no llamaré escollo, señala Kirkwood, que obliga a la totalidad a una nueva geometría, a un despliegue de las vueltas en dirección distinta, mudante, cambiante, pero esencialmente dinámica. Las formas que entornan y definen a un nudo son distintas, diferentes, no congruentes con otros nudos, pero todos ellos tienden a adecuar dentro de su ámbito su propio despliegue, su movimiento, de modo tal que se unirán mutuamente en algún punto o distancia. Fin de cita. En un notorio cambio, Kirkwood, de un modo decisivo, describe los nudos vinculados al juego del lenguaje de las raíces y de los árboles. En coincidencia con Mil Mesetas, de Deleuze y Guattari, Kirkwood se centra en las metáforas arbóreas para desafiar a los sistemas de pensamientos cerrados, enraizados en dicotomías excluyentes, en contraste con aquella tan conocida imagen del árbol para el pensamiento latinoamericano, en tanto lugar central de origen y reproducción. Kirkwood prefiere una descripción de la imagen del árbol organizada en redes, en nudos, en una geometría de líneas curvas, inclinadas unas sobre las otras, que bien podrían tener afinidad con la figura del rizoma. Este giro conduce a Kirkwood a explorar no solo otra metáfora de la metáfora nudo para pensar la política de mujeres, sino, y más importante aún, la lleva a proponer otra forma de entender la política en general. Una política de discontinuidades y de multiplicidad capaz de conjugar, comillas, en serio, de una buena vez el verbo ser de a 2, de a 3 y de 500, sin que número, que sexo quite, ponga consistencia al vínculo de humanizar la humanidad. Fin de cita. De acuerdo con el sentido de esta proposición, bien podría decirse que una política situada más allá de la idea de origen y de unicidad debería comenzar en el cuestionamiento de la metafísica del individuo que la constituye. Sin embargo, es sabido que reflexionar sobre lo político movidas en esa dirección inevitablemente conduciría a tensionar y problematizar algunas de las categorías básicas del discurso filosófico de la modernidad. Los nudos, bien lo sabemos,
suponen necesariamente una política de los extremos. Ellos nombran también aquellos cabos sueltos que no atamos. Por eso, si hemos de avanzar en la dirección de una política centrada en la metáfora de los nudos, esto es, mudante, cambiante, ilimitada y monstruosa, preciso es que lo hagamos a través de una política de la invención democrática que busque interrogar la unicidad que está en la base de la relación individuo-comunidad. Interrogar desde la raíz, desde los extremos que anudan ese lazo para laborar con dedos, uñas o lo que se prefiera su necesario y urgente desencadenamiento. Es justamente esta insistencia la que permite cuestionar los nombres con que la misoginia masculina ha definido los límites de la comunidad y del individuo, y en ese límite desdibujar las coordenadas con las que se ha pensado el cuerpo de la política, nombres que no evoquen binarismos, exclusiones y violencias, otros nombres con los que se propicia una política reticular. Estas nominaciones no parecen ser distintas a otros cuerpos para la política. Nudos de una política arbórea que crece en el medio de las cosas y que no llevaría a concebir el feminismo, que llevaría a concebir al feminismo como, señala Kirkwood, cito, verbo desatado, un salto al id, en el vacío de la plenitud de todo deseo, con esto en dominante y hegemónico, sin cálculo, sin suspensión ni ahorro previo, sin apropiación ni acumulación para suplir vacíos, y todo reproducido en maternidades. Con todo esto es cierto que se constituyen civilizaciones de otra manera que la conocida. Fin de cita. La inclinación de los nudos, la política feminista reticular a que da lugar, propone sin duda una metafórica singular para pensar el anudamiento entre política, feminismo y cuerpo, inclinación lejana de la mitología, imaginación de Occidente. Punto final, lo imaginal. Habría que indicar que una política reticular establece un plano doble para la acción, el tiempo de su producción y el tiempo de su reproducción. En este sentido, una política reticular permite pensar la acción también como conexión y conectividad, como asociación entre individuos y colectivos, y como interconectividad en el espacio de las redes sociales y las plataformas. Las imágenes son parte de una política reticular, son un modo de subjetivación política. Si bien las corpopolíticas reticularmente van relacionando cuerpos, afectos y actos, nunca llegan a decretar el contorno total de la figura que despliegan. No hay un mapa ni identidad que las fije. Al mismo tiempo que la corpopolítica une, crea una red, desteje lo público de lo privado. La publicidad de las corpopolíticas, de un modo extraño, desenmarca lo conocido público y lo desconocido privado. Este movimiento doble lo es por la presencia de cuerpos no previstos por las luces de la publicidad masculinamente descrita. Las corpopolíticas feministas destraman lo público masculino y lo privado femenino, el aquí y el allá de las esferas y sus territorios, y se plantean al mismo tiempo en conflicto con la línea recta articulada en el férreo anudamiento entre identidad, el origen y lo natural. Siguiendo la hebra que allí despunta, habría que decir que el feminismo de toda corpa política debe afirmarse feministamente disidente. La corpopolítica es movimiento, caminata, canto y marcha, pero también es su duplicación, es repetición, es imagen que circula veloz por dispositivos móviles, siguiendo el reticulado algorítmico. Las imágenes reiteran el cuerpo que toma lugar en el movimiento, en la caminata, en la marcha. Las corpopolíticas se emplazan en la calle, sin duda, pero de igual modo habitan un territorio desconocido, extenso y difuso. El emplazamiento de las corpopolíticas es intensivo, la lógica de su propagación extensiva, técnica y visual. No habría que dejar de pensar
¿Cuál es el diagrama que describen estas calles códigos? Este territorio diagrama no deja de ser en algún sentido peligroso. Sabemos que el mapa algorítmico es comando, luminosidad y brillantez de sentidos únicos. A pesar de la aparente abundancia visual que ofrecen las redes, no hay lugar para desvíos o torceduras de sentido. La imagen algorítmicamente viralizada anestesia. Las imágenes por sí solas no tienen el poder de alterar sentido. Más todavía, las imágenes mediadas no incorporan en su comando la alteración. Cuando las corpopolíticas tocan la imagen, o mejor dicho, cuando ingresan al cálculo algorítmico por medio de su virtualización en las redes, solo logran retener su fuerza de alteración si su ingreso es inesperado, a la manera de una infiltración. Las corpopolíticas, en el momento en que devienen imágenes desertoras, imágenes oblicuas al orden dominante, imágenes antiocularcéntricas. Las corpopolíticas, por lo anterior, son una política que se enuncia advirtiendo líneas, deslindes y fronteras que desmarcan y visibilizan. Y no solo eso, las corpopolíticas disienten de la línea recta, de la temporalidad del presente absoluto, y su vocación es contraarchivística. Las corpopolíticas feministas saben que volver solo la mirada hacia los relatos de la emancipación provistos por la tradición política de izquierda no es suficiente. Sus narraciones, prácticas e imágenes, en más de un sentido, no hacen sino repetir las coordenadas ocularcéntricas de Occidente y, por tanto, repiten su ordenación androcéntrica. Las corpopolíticas feministas saben también que invocando el tiempo de la emancipación y el de las utopías, se está invocando a su vez el tiempo de la humanidad masculina. Es por ello que las corpopolíticas feministas se desvían de la línea recta que enhebra tensamente pasado, presente, futuro. No hay un tiempo más allá que conquistar, quizás porque debemos cuestionar la idea de desarrollo ilimitado que supone y el orden de depredación que implica. El tiempo de la corpopolítica feminista es el tiempo de la revuelta del presente. Su mirada siempre mira oblicuamente los relatos, historias e imágenes con los que se constituyó el cuerpo de la política hegemónica, así como también es mirada oblicua cuando se dirige a los relatos de emancipación. Los modos de acción de la corpopolítica feminista excede a los modos de la política tradicional. Si el cuerpo está en el centro del cálculo de la política hoy, es porque es en el propio cuerpo donde se plantea el feminismo. No es de extrañar que sea la performance uno de sus modos de acción privilegiados. Habría que advertir que la performance no es la simple comparecencia de un cuerpo. Distinto a ello, la performance es un archivo corporal puesto en escena. Una performance feminista es siempre iteración de un archivo, del orden en dominancia que despliega, y su alteración. Es por estas afinidades entre cuerpo, performance y repetición que una corpopolítica feminista es una intervención en y desde las imágenes, cuya posición necesariamente es antiocularcéntrica. Una corpopolítica feminista es una política que se expresa en movimientos de cuerpo. No ha de sorprender entonces que se le asocie a la performance. Me interesa pensar las prácticas feministas y artísticas como dos zonas que se alteran mutuamente. Por un lado, el feminismo altera las prácticas artísticas, imponiéndoles la pregunta por la diferencia sexual, y a su vez las prácticas artísticas alteran el concepto de la política que el feminismo porta, haciendo de este un concepto que incorpora las preguntas por las imágenes. Sin duda, la relación entre arte, feminismo e imágenes es compleja. Más compleja parece ser hoy, cuando la complicación proviene de las propias imágenes. Una conocida posición en el campo de la teoría del arte ha llamado la atención sobre la incapacidad de los y las artistas visuales de producir imágenes que logren impactar o provocar más allá de los reducidos circuitos del arte.
Esta incapacidad amenaza en convertir todo gesto radical proveniente del arte político en un simple gesto hedonista y de exhibición reducida. Más aún, el giro biopolítico actual de las prácticas artísticas, que busca resistir al orden de la dominación neoliberal desde el propio cuerpo, en la forma de la performance, redoblaría tal incapacidad, puesto que abandonaría el espacio de la representación propia del arte para instalarse en la presencia, espacio por excelencia de los medios de comunicación. Este desplazamiento dejaría de un modo inevitable a las imágenes artísticas compitiendo y siempre perdiendo con las imágenes de terror y violencia transmitidas por los medios. Las prácticas artísticas, y en especial la performance en América Latina, han tomado, sin embargo, un camino diverso. Más que desconfiar de la imagen, territorializan la política desde la imagen, desde el cuerpo, interrumpiendo con ello no solo las jerarquías del arte, sino también de la política. Pienso, por ejemplo, en dos cuerpos políticas feministas que tomaron lugar durante la revuelta de octubre en Chile, Un violador en tu camino, de las tesis, y La yeguada latinoamericana, de Cheryl Lynette. Ambas intervenciones tienen como objeto poner de manifiesto la violencia patriarcal inercialmente reproducida por la sociedad en su conjunto, contrario a lo que sentencia el campo del arte relativo a la escasa provocación de las prácticas artísticas. Un violador en tu camino no deja de provocar cada vez que se pone en escena en Chile o en cualquier otro lugar del mundo. Cada vez es la primera vez. Esta provocación busca dejar de manifiesto la violencia contra las mujeres ejercida diariamente por las instituciones en general y por los hombres en particular. La performance se transforma en imagen y no por ello pierde la intensidad de un cuerpo que se opone. Es imagen-cuerpo que logra intervenir el presente eterno de los medios de comunicación masiva y a su vez altera en su repetición las metáforas de la unicidad y de la identidad sobre las que finalmente descansan las imágenes dominantes. Por su parte, La yeguada feminista es una provocación y una parodia. El nombre repite en un desvío feminista quizás aquel del colectivo de las yeguas del Apocalipsis, y también repite el nombre patriarcal con que se nombran las mujeres cuando no acatan el mandato de la domesticidad. Y de igual manera repite paródicamente la pose pornográfica que la mirada masculina posa sobre el cuerpo de las mujeres. Y de nuevo, en esta intervención, la performance muta en imagen-cuerpo, en una imagen cuyo índice de politicidad está en la reiteración, que nunca nos lleva por los terrenos de la originalidad, pero sí por los de la interrupción de la mirada masculina desde su propio deseo abyecto. Estas son imágenes de la revuelta del presente. La revuelta de octubre del año 2019 en Chile se planteó también en y desde las imágenes infiltradas que buscaban volver evidentes la represión y persecución policial, imágenes operativas que no tenían otro fin que reconocer para favorecer la búsqueda y captura de posibles infractores a la ley. Las primeras son registros furtivos, borrosos, desenfocados. Las segundas son nítidas y su registro es secuencial. Las imágenes infiltradas son disidentes, mientras que las imágenes operativas son imágenes de dominio. Habría que decir, teniendo en cuenta lo anterior, que la revuelta de octubre fue la primera gran revuelta social chilena que se despliega en un régimen escópico de pantallas e imágenes digitales. En tal sentido, la revuelta no toma lugar solo en la calle, sino también en su simultánea duplicación digital. ¿Duplicación de qué? Esa es la verdadera pregunta. ¿Qué duplica la imagen digital? Haciendo comparecer juntos el significante cinematográfico con el registro de lo imaginario, la imagen pantalla expone un mecanismo de pulsión perceptiva que no difiere en ningún punto con el objeto enseñado en la superficie luminosa.
La imagen pantalla es por eso mismo afín al voyerismo directo y a la pornografía, y es quizás por este impulso voyeur que deseamos las imágenes. Si bien la imagen pantalla se muestra toda, lo hace solo en efigie, su verdad es siempre inaccesible, no hay nada atrás de la imagen. La imagen pantalla es infinitamente deseable, aunque jamás pueda ser poseída. La imagen pantalla se presenta siempre en ausencia de objeto. Si buscamos tras esa imagen, no hallaremos más que la propia imagen proyectada una y otra vez. La imagen pantalla no solo se expone a distancia, como en el teatro, sino que lo que se observa a distancia ya no es el objeto en sí, sino su reemplazo. Y aquí habría que preguntarse nuevamente, ¿qué es eso o aquello que se ofrece como su reemplazo? No habría que buscar la falsedad o la verdad en las imágenes, sino que habría que poner atención a las operaciones que enseña, en la rapidez, en la luminosidad, en la reiteración, en la calidad de los registros, en su funcionalidad, etc. Las imágenes no son nada sin la operación que se hace de ellas. Entonces, más que buscar la verdad de la imagen, nos deberíamos preguntar qué hace una imagen. ¿Qué hacen las imágenes de las performances feministas? Estas corpopolíticas en la revuelta ponen en movimiento un cuerpo múltiple, colectivo, que altera las coordenadas del orden dominante. La política que despliegan estas imágenes no parece ser otra que una corpopolítica y su movimiento es un movimiento reticular. Gracias. Bien, muchas gracias Alejandra. Ahora es el turno de Nelly Richard. Hola, no sé si me escuchan. Sí. ¿Me escuchan o no? Sí, se escucha bien. Bueno, primero estoy algo extrañada con estos desfases y diferenciaciones de escena, tamaño, latitudes, pero bueno, voy a ser muy breve porque no quiero ocupar el tiempo que le corresponde a Alejandra para responder eventuales preguntas o comentarios. Quiero primero saludarlos a todas y a todos, a las autoridades académicas, a la universidad y del doctorado, a Carlos, a Rodrigo, quiero saludar a Valesca, quiero saludar en especial a Mauro Salazar y por supuesto a Alejandra Castillo. Quiero felicitar a Alejandra por su conferencia, por cómo ella despliega, ¿no es cierto?, todo un repertorio imaginal en torno a las figuras de la red, el nudo, el tejido, la malla, la retícula, el enjambre, el rizoma, etc. Son figuras estas que rebaten la figura de lo uno, verticalidad, centralidad, finalidad, totalidad, tan propia de la jerarquía del pensamiento masculino, y son figuras también, como ella lo formula, que se alejan del binarismo del dos, ¿no? Para abrirse al plural de la diferencia, que se multiplican y que proliferan en los bordes, en los márgenes y en los pliegues. Quiero agradecer muy personalmente a Alejandra que haya asumido la coordinación de esta cátedra, porque creo que en rigor nadie podría haber sido más indicado que ella para hacerlo, desde el campo de la filosofía política, de la filosofía, de la teoría. Alejandra Castillo es quien, desde mi punto de vista, ha desarrollado la perspectiva más rigurosa y más audaz a la vez sobre el feminismo contemporáneo. Conocemos bien, me imagino, todo su aporte. Lo que más celebro es la energía crítica con la que ha revisado el feminismo histórico, la historia del feminismo, pero siempre desde un presente radical, ¿no? Un presente que irrumpe y que interrumpe, para emplear una palabra que ella usa a menudo. Hemos compartido con Alejandra varias orientaciones teóricas sobre política, sobre estética,
sobre feminismo, sobre escritura. En más de una oportunidad, en rigor nuestros vínculos son los vínculos que nos unen, no son solo teóricos, sino también editoriales. Alejandra, junto con Miguel Valderrama, ha realizado un trabajo muy destacable en el campo editorial a través de la editorial Palinodia y la revista Papel Máquina, un trabajo del que me he visto beneficiada en más de una oportunidad. Palinodia publicó en 2008, creo, y luego reeditó un primer libro mío, Feminismo, Género y Diferencias. Luego nos embarcamos en una publicación, nos embarcamos en una publicación que me dio a mí una enorme satisfacción como autora, que es el libro Crítica y Política, que se publicó en 2013. Digo que es un libro que me importó mucho porque es el resultado de una conversación muy exigente, pero también muy estimulante, una conversación mía con Miguel y con Alejandra, en el intento, ¿no es cierto?, de armar una especie de biografía intelectual, repasando por alguno de mis textos. El libro tiene 4 capítulos que se llama Feminismo, Crítica, Arte y Política. Y luego el número 14 de Papel Máquina, que salió en 2020, también contiene artículos referidos a algunos de mis trabajos. Así que por eso realmente, como digo, me he sentido muy privilegiada en esa interlocución que no es solamente teórica, sino también editorial. En el número de Papel Máquina que señalo, compartimos con Alejandra una conversación en la que repasamos las dos por los distintos momentos que ha atravesado el feminismo desde los 80 hacia adelante en Chile. Hablamos, ¿no es cierto?, del rol de los movimientos de mujeres como plataforma ciudadana de organización antidictatorial, y también como un eje de reconceptualización de lo político. Ahí está la figura decisiva de Julieta Kirkwood, desde una nueva relación, ¿no es cierto?, entre mujeres, política y subjetividad. Luego abordamos en esta conversación el silenciamiento feminista durante los más de 30 años de transición, en lo que se produce la fragmentación y la dispersión de los movimientos, de los movimientos, y también el traspaso y el reciclaje, ¿no es cierto?, de las energías feministas asociadas a la calle a fines de los 80, hacia la ONG, hacia la academia, hacia los ministerios, con sus respectivos procesos de academización y de institucionalización. Abordamos también en esta conversación la irrupción feminista de mayo de 2018, que reinstala en el discurso público una palabra justamente inhibida o censurada durante el pacto transicional, la palabra feminismo, que entonces se rompe, ¿no es cierto?, con la neutralidad del vocablo género, que se mostraba demasiado funcional al consenso liberal. Y luego la revuelta de octubre de 2019, que precisamente tiene en el Mayo Feminista 2018 uno de sus antecedentes por esta sublevación, ¿no es cierto?, este desacato inscrito en lo público en contra del orden, del poder, la autoridad, desde una nueva performatividad de los cuerpos. También alcanzamos en esta conversación a abordar la aprobación de lo paritario como norma de composición del órgano constituyente, para que el feminismo sea una parte de la escritura de esta nueva constitución. Lo que no alcanzamos por razones de fase temporal, obviamente, a
acoger en esta conversación es que finalmente nos encontramos hoy con el hecho bastante inédito, o más bien el hecho inédito, de la asunción de un gobierno, el de Boric, que se declara feminista. Entonces, si revisamos este imaginario, podríamos decir que desde una cierta lógica de la suma y la progresión, el feminismo desde mayo 2018 se ha vuelto expansivo, por así decirlo. Digo expansivo porque yo creo que expansivo no es lo mismo que acumulativo. Primero, bien sabemos que ninguna batalla se puede dar por ganada definitivamente, que todo avance puede ser, verse interferido, ¿no es cierto?, por amenazas de retroceso, o bien por violencias que lo obstaculicen, lo desvíen, etc. Entonces, como muy bien lo señala Alejandra, a lo largo de su trabajo, y hoy día también lo reitera, el feminismo nunca habrá que evocarlo en términos de líneas rectas, sino de líneas suspensivas y quebradas. O sea, habrá que tener en cuenta lo que Alejandra llama la política de la multiplicidad y de la interrupción. Y me parece muy valioso como ella precisamente lee al feminismo desde lo discontinuo, desde los cruces, desde las intersecciones, desde las ramificaciones, las propagaciones, los contagios, en una dinámica más espacial que temporal, y insistir entonces, como dice ella, no tanto en la programaticidad de los enunciados, sino en la insistencia, la recursividad del acto feminista de localizar las prácticas en determinados puntos estratégicos. En la conferencia de hoy, Alejandra citaba a la teórica Catherine McKinnon para evocar, ¿no es cierto?, la política mariposa, como una política que, en contra de todo determinismo de la identidad o de la representación, sugiere, o sea, en contra de lo pretrazado, sugiere, ¿no es cierto?, estos pequeños gestos de calzado que pueden generar efectos imprevistos, ¿no es cierto?, que lleguen a transformar un conjunto. Entonces me parece que una figura interesante para tensionar la relación entre subjetividad y política a la hora de preguntarnos qué podría ser un gobierno feminista, y a la hora también de diseñar, digamos, cambios de modulación que deben ocurrir en distinta escala para que individuación y multitud logren afectarse mutuamente. Así que mi agradecimiento a la universidad, mi agradecimiento al doctorado y mis felicitaciones y agradecimientos muy personales a Alejandra. Muchas gracias. Agradecemos la intervención de Nelly Richter y a continuación damos espacio para algunas preguntas o comentarios del público. Te llevo el micrófono. Muchas gracias. Muchas gracias, Alejandra. Un gusto y honor leerte a través de tu propia voz y escucharte también. Yo soy estudiante del doctorado a propósito. Ya espero este es mi segundo último año, así que espero terminar pronto. Bueno, Alejandra nos materializa en distintas metáforas también harto esto del feminismo, ¿no? En Chile y en la historia del feminismo, pero hay dos que me encantaron, ¿ya? Una de ellas es la de los hilos, los bordados, ¿ya? Que es inevitable recordar también un reportaje que hicieron lo tengo ahí en mi celular, por eso lo veía tanto, el de Bio Bio Chile, cuando asume este nuevo gobierno el 11 de marzo, y hacen un reportaje de quién viste a las ministras, de quién viste a Irina Caramanos. Y justamente por eso me llama la atención esta metáfora de los hilos y los bordados,
porque es como que buscaran como un respaldo a través de cómo te vistes y de por qué te vistes además así, ¿no? Y eso lo llevan además a un parámetro, a una dimensión política, porque además, de hecho, el titular decía algo así como de sin género, sostenible, como de cómo te vistes fuese finalmente cuál es tu posición política. ¿Ya? Y esto no lo hacen con los varones, pues no lo hacen con los hombres, ¿ya? Y por supuesto no deja de llamar la atención, ¿no? Y también me gustó mucho una materialización dentro de una metáfora del virus, ¿no? De esto de que se hace algo viral a propósito de la tecnologización. Y también me reía un poco de esto de que hay virus de que a veces son buenos, po. Por ejemplo, cuando uno expone las guaguitas a la varicela, po. Dice, oye, ojalá se enferme pronto para que no le dé tan fuerte, ¿verdad? Y ahí yo decía como, que dentro de esta viralización, que algo bueno que ocurra dentro del feminismo, y claro, pues llego y mientras lo pensaba, lo mencionaste, también esto de las tesis, ¿no? Y también el que hace locución a Pedro Lemebel. Y coincidentemente, el último congreso al que yo asistí fue en noviembre del 2019, y acá en Temuco hicimos esto de las tesis frente al Jumbo de Avenida Alemania, y me tuvo que ir a buscar mi pareja después de esto, porque bueno, llegaron los carabineros, etcétera, todo lo que estaba ocurriendo en ese tiempo, y me tuvo que llevar al aeropuerto al Congreso, ¿ya? Y llego al Congreso, ya se da todo lo que se da en un Congreso, esto fue en Lima, y allí estaban todas muy contentas de que llegara una chilena a hablar. También inevitablemente se habló del estallido social, se habló de las tesis, y empezaron automáticamente allí en el Congreso a generar esto, ya a generar esta performance. Y ahí está, ahí está este virus que ayuda, este virus que ayuda, que no es tan malo dentro de todo de la tecnologización, y que nos permite de alguna forma este efecto mariposa que hablabas tú también, de ayudarnos aquí sabemos que el feminismo ha costado mucho. De hecho, uno mira los parámetros y realmente en Chile por lo menos estamos muy, muy lejos de llegar a parámetros de igualdad de género a nivel internacional. Pero gracias a este tipo de viralizaciones nos permite justamente llevar a esta enfermedad en nosotras también. Así que nada, solamente agradecer estas iluminaciones que nos das, y agradecer también obviamente que hayas sido tú quien haya inaugurado nuestro año académico. Así que muchas gracias. Bueno, gracias Alejandra, nuevamente, prolija, sistemática, y por lo tanto y varios de los que estábamos acá no esperábamos menos. Y sí, ciertamente gracias a Nelly, y quiero más bien hacer un comentario que tal vez es periférico o más bien secundario. Por allá por el año 2003, le dije a Alberto Moreira, teníamos que generar algo así como la idea de un capitalismo rizomático. Y me dijo, ¿y de dónde sacaste eso, Mauro? Bueno, quien informa, entre otras fuentes, a Deleuze y Guattari, la noción de rizoma es Gregory Bateson, que no es sino el padre de la cibernética, ¿ya? Hecha esta postilla en el recoveco, insisto, en lo periférico, en lo secundario, respecto a octubre, y considerando las aperturas que ha hecho Alejandra y también Nelly, el movimiento urbano, con su memoria abreviada, operó al interior de una gubernamentalidad alogarítmica. Y cuando hay gubernamentalidad logarítmica, ya estamos en poshegemonía. Vale decir, estamos más allá del hombre medio, de lo bueno o de lo malo, y de las estructuras normativas. Entonces, cuando se está en poshegemonía, no es posible restituir algo así como
esta hermenéutica binaria, vale decir, no es posible restituir esta tensión, por llamarlo de alguna manera, entre amigo y enemigo. Entonces, a mí la operación me parece impecable, estoy absolutamente suscribo a ella, pero no vaya a ser que el actual gobierno, que se autoinvoca la idea de un gobierno feminista, que me parece que va entre lo político y lo napoleónico, vaya a quedar capturado en una suerte de régimen de lo memético, ¿ya?, de permanente estructura logarítmica, en donde la clausura tiene que ver con que esas poshegemonías son las que bloquean las fisuras de sentido. Entonces, mi comentario tiene que ver más bien con eso, vale decir, una gubernamentalidad logarítmica opera por masas de poblaciones, por consumos, ¿ya?, por interacciones de, ¿cómo llamarlo?, de mercado, y no así por el campo de lo normativo, ¿ya? Entonces, lo que hay en poshegemonía, desde el punto de vista de lo alogarítmico, son algo así como frecuencias estadísticas, en definitiva, ¿ya? Raya para la suma, ahí hay varios riesgos. Uno es que el feminismo, lo digo como una suerte de abismo de posibilidad, pueda derivar en la actual coyuntura política, ¿ya?, en este reino esotérico, como lo denomino yo, en la captura de los cuerpos jurídicos del feminismo a nombre de una política pública que se le ocurra a algún ingeniero con su flojera epistemológica en el contexto de este gobierno, ¿ya? Por lo tanto, quiero hacer este vínculo, digamos, el movimiento de la revuelta, el Mayo y las tesis, como bien lo ha descrito Nelly, ciertamente Alejandra, podría perfectamente ser recapturado ahí, entendiendo yo esta nuosidad de lo político, los efectos de contaminación, lo espacial, pero apareció, digamos, este factor de gubernamentalidad alogarítmica en tramos de poshegemonía, en un contexto en donde todas y todos decíamos, bueno, ¿cuál será el orden deseado? ¿Cuál es la política? ¿Cuál es la trazabilidad, digamos, de este movimiento de calle con su memoria? ¿Ya? Y los flujos logarítmicos nunca cejaron ni cesaron. Pero absolutamente encantado, Alejandra, y muchas gracias, Nelly. Comentario a propósito de la vinculación con el gobierno, ¿no? Si hay algo así como un gobierno feminista, si pudiese haber algo así como un gobierno feminista, ¿no? Puesto que el feminismo en un sentido siempre es irrupción e interrupción de un orden de dominio. Un gobierno es un orden de dominio, ¿no? Es una configuración compleja, es decir, aquello, ¿no? Un gobierno feminista, que podría ser resuelta de una manera que también necesaria, ¿no? La transformación institucional de políticas que tiendan a la visibilidad de aquellas corporalidades que han sido marginadas, ¿no?, por el orden de la democracia, ¿no? Y sería más bien la transformación de las instituciones, que por un lado sería deseable, ¿no? Todavía las instituciones reproducen un orden androcéntrico y por tanto un gobierno feminista tendría que ir en esa dirección, ¿no? Transformar el androcentrismo que inercialmente las instituciones vienen reproduciendo durante el siglo XX, ¿no? Cuando se señala aquello de una república masculina, no es una metáfora, es una realidad, la organización de un cuerpo-estado que describe a un sujeto, y ese sujeto es un sujeto masculino, ¿no? Y por lo tanto, un gobierno feminista debería ir en esa dirección, ¿no? Una transformación transversal de todas las instituciones, tratando de transformar el androcentrismo que se reproduce, ¿no? Y ahí la pregunta clave sería cómo el androcentrismo se reproduce en cada una de las instituciones, ¿no? Y eso es un trabajo que implica una inteligencia importante, puesto que no es una plantilla, simplemente decir, bueno,
instalan políticas paritarias, ¿no? Transformar el orden androcéntrico que las instituciones reproducen implica conocer qué instituciones y cómo cada una de aquellas reproduce un orden masculino. Por ejemplo, la manera en que el sistema judicial lo reproduce no es igual a cómo lo reproduce la universidad, ¿no? Entonces, por lo tanto, allí implica un trabajo no meramente burocrático, sino que también un trabajo de inteligencia política puesta en escena. Y aún así, ese gobierno feminista todavía sería uno que se le escaparía también el feminismo, ¿no? El feminismo también siempre es un lugar de fuga, es un lugar y es una política que nunca va a estar completamente capturada por, ¿no?, aquella formulación de un gobierno feminista, siempre va a ser exceso a esa formulación de un gobierno feminista. Por lo tanto, ¿no?, si queremos, y si es deseable todavía, y lo es, ¿no?, pensar un feminismo que exceda a esa ordenación de un gobierno feminista, debería pensar aquellas zonas donde la política tiende a imaginarse de otro modo, ¿no?, las imágenes, el cuerpo, el arte, ¿no? Cómo pensamos allí una política feminista que siempre va a ser una fuga a la configuración de un gobierno feminista. Muy breve. Ahí hay otra palabra pedida, por lo visto. Alejandra, muchas gracias por estar acá y por tu brillante exposición, la verdad muy, muy provocadora, y nos lleva nos deja un desafío, ¿no?, como tarea a nivel doctorado y a nivel personal, que es un poco la pregunta que te quiero formular. Y el desafío personal es, de alguna manera, un poco lo que tú decías al final, quedarse con la tarea de ver dónde una puede encontrar ese intersticio donde se pueda dar, o donde se pueda percibir o sentir esa estrategia corpopolítica feminista, ¿no? Tú diste algunos ejemplos, vinculados a lo performativo artístico, digamos, ¿no? Y ahí nace la pregunta, digamos, ¿existe la posibilidad donde podamos encontrar en otros espacios esta subversión, digamos, a la que tú nos invitas, que no necesariamente sean muy vinculados al mundo del arte, sino que esa performatividad la encontremos, por ejemplo, que habría que investigarlo, y tú capaz que ya lo hayas hecho, en la misma revuelta, ¿no? Tal vez en la misma revuelta podemos encontrar un indicador que nos permita decir, mira, aquí hay estos intersticios, hay espacios o terceros espacios que nos permiten percibir que realmente aquí encontramos lo que tú nos estás contando hoy día de esta propuesta, ¿no?, teórica. Y te agradezco nuevamente. Sí, interesante esa vinculación entre la corpopolítica y la revuelta. Allí yo creo que es importante pensar en la temporalidad, ¿no? ¿Cuál es la temporalidad de la revuelta, ¿no? Si pensamos primero, ¿no?, la revuelta feminista, que es antecedente, ¿no?, crucial de la revuelta del año siguiente, la revuelta social. ¿Cuál es el tiempo de la revuelta, ¿no?, la revuelta feminista? ¿No? Es una interrupción, es un cuestionamiento, pero también allí su temporalidad implicó modos de describir y narrar otro cuerpo distinto a aquel que narra digamos, el dispositivo de saber dominante, ¿no? Es decir, también es una temporalidad desplazada que viene a trabajar de otro modo en el archivo, ¿no?, el archivo del cuerpo de la política. Ha implicado evidenciar, ¿no?, otras maneras de narrar el espacio de la política, ¿no? Y esa revuelta no es algo que ocurrió allí, ¿no? No es algo que ocurrió allí en el momento de la revuelta. Tuvimos el caso de la revuelta del mayo de ese año, del 2018, sino que es un trabajo a contrapelo al archivo dominante del cuerpo de la nación, ¿no? Y por lo tanto implica no solo performance, no implica solo imagen, sino que también otros modos de leer
y de escribir y narrar, ¿no? Otros cuerpos que de alguna manera vienen a confrontar y a hacer posible precisamente la revuelta. La revuelta es lo que yo creo, ¿no? La revuelta no es un orden de lo espontáneo, no ocurre simplemente por un hecho específico, sino que es una transformación del archivo de la política que se pone en escena en un momento específico, y esa transformación del archivo de la política ha implicado escribir de otro modo, leer de otro modo y generar genealogías divergentes y disidentes al orden del saber dominante, y es un trabajo que me da impresión que toma la figura de red, ¿no? No es una figura lineal, no es recta, no está coordinada, son trabajos que toman lugar en distintos lados, distintas áreas del espacio, desde el arte, desde el espacio de lo que ocurre en las distintas disciplinas, incluso, ¿no? Por ejemplo, no se podría negar que parte de la revuelta social, ¿no? de lo que ocurre en 2019 es otra manera de leer y escribir la historia en Chile, ¿no? Es esencial la transformación, el giro de una historia estatal a una historia del bajo pueblo, con las distancias que se pueden tener en muchas líneas, ¿no? De lo que es la historia social, es una alteración del cuerpo de la política que irrumpe, ¿no? que irrumpe allí en la revuelta del 2019, ¿no? Al igual que el feminismo, la revuelta feminista y también lo que ocurre para el 2019, no es algo que ocurrió allí, ¿no? Sino que es un trabajo, como dice Nelly, ¿no? Intensivo, ¿no? Es un trabajo que toma lugar en distintos momentos, no coordinadamente, de manera reticular, y que finalmente lo digo también en suspenso, porque no es finalmente, ¿no? Que en un momento determinado se pone en escena, ¿no? Ese archivo, un archivo contrainstitucional. Otra pregunta. El micrófono hay que prender. O la relación que podría establecer este cuerpo político con algo tan fundamental en la operación de hoy día, que es el algoritmo. El algoritmo reproduce androcentrismo, racismo, colonialismo, en fin, y por lo tanto permite, facilita e impide circulación de contenidos o formación de nudos y redes y líneas entre nudos en la medida en que les son o no les son rentables económicamente, son monetizables, no hay que vender. Entonces, pero al mismo tiempo permite, ¿no?, la viralización de contenidos, por ejemplo, como de las tesis. Entonces, ¿qué relación establece este cuerpo con el algoritmo de redes sociales blancas, masculinas, pornográficas, ¿no?, y todo? ¿Se fuga? ¿Lo usa? ¿Lo instrumentaliza? ¿Cómo se relaciona? Sí, esta idea de los cuerpos políticos busca primero poner en evidencia lo que siempre ha sido parte de la política, ¿no? La política es la configuración de un cuerpo. Sin embargo, ese cuerpo también es habitualmente no visto, ¿no? Hay un cuerpo que organiza la política y sin embargo no lo vemos, ¿no? Cuando se constituye, por ejemplo, se constituyen las repúblicas en América Latina, se constituye un cuerpo para la política, y ese cuerpo es uno que se va a narrar en las repúblicas masculinas, y eso es así para América Latina. Hoy es un momento de alteración de ese cuerpo, ¿no? de esa corporalidad que toma en escena para la política en el siglo XIX. Esa transformación implica, y eso está en tensión, ¿no? Hoy es cómo se altera esa república masculina, ¿no? Parte del trabajo de la Convención Constitucional hoy va en esa dirección, ¿no? Alterar esa corporalidad, ese cuerpo de la política que toma en escena en el siglo XIX. ¿Cuál es el contexto, ¿no? Un contexto que no puede dejarse
al margen es lo que tú señalas, ¿no? El espacio de la imagen y también el espacio del algoritmo, como las imágenes en este contexto en el cual se está narrando el cuerpo de la política hoy, está tramado y está descrito por el espacio de las pantallas, ¿no? Y por lo tanto también un nuevo orden de dominio. Como tú bien señalas, no es simplemente imágenes, algoritmo y plataforma, sino que es un nuevo orden de dominio que se organiza también precisamente bajo las mismas coordenadas que yo señalaba, ¿no? Que es la red, ¿no? Pero es una red que es puro comando. Entonces, frente a esa complicación que es cierta, ¿no? O bien nos retiramos y un poco sospechamos de la imagen, ¿no? Sospechamos de la imagen puesto que la imagen y el algoritmo está descrita desde el espacio del algoritmo y es la nueva forma de organizar el orden de dominio y por lo tanto más bien habría que tener una sospecha y retirarse de ese espacio o bien tratar de trabajar con la imagen contra la imagen, ¿no? Y ese es un poco el ejercicio, ¿no? El que a mí me interesa, ¿no? Es cómo pensamos una política que se describa desde el cuerpo, ¿no? Explicitando, visibilizando que hay un cuerpo y ese cuerpo se describe, se debiese escribir en un orden de la multiplicidad, desplazando el orden de lo heteronormado, pero también es un cuerpo que se describe, que se narra y se vuelve visual, ¿no? Y entonces allí cómo pensamos la imagen, ¿no? Y ese es un poco el ejercicio, ¿no? Cómo pensar una imagen disidente, ¿no? Ese es el ejercicio de la corpopolítica, ¿no? La corpopolítica es entender, describir un cuerpo que se posiciona, que se opone, pero sin embargo lo que busca es disentir en relación a la imagen dominante, teniendo en cuenta la complicación que tú señalas, ¿no? Frente a aquella complicación, más que retirarse, mi trabajo va en la dirección de pensar, ¿no? Pensar otras formas que logren alterar, ¿no? Alterar y cuestionar ese orden dominante desde el propio dispositivo visual, ¿no? Y creo que la práctica feminista contemporánea va en una dirección aportando, ¿no? Aportando señales de cómo podría pensarse en esa imagen desertora, ¿no? Una imagen que se debe pensar o se debiese pensar en la iteración, de cuestionando el orden de la identidad, cuestionando el orden del origen, sin embargo, estableciendo contenidos que lo que busquen es interrumpir el comando y el orden de lo normativo, de la corporalidad, y en ese sentido es un trabajo doble, ¿no? Por un lado, asumir el orden de dominio y por otro lado, buscar formas de intervenir ese orden de dominio desde el espacio de las imágenes, ¿no? Y pensando también la imagen descrita desde una corporalidad. Bien. Finalmente, bueno, agradecemos a las personas que realizaron preguntas también y a Alejandra la disposición de comentar. Vamos a hacer entrega de un presente a Alejandra por su valioso aporte a nuestro doctorado de parte de los directores, Rodrigo y Carlos. Sí, yo creo. Sí, yo creo. Así para la foto. Un presente por habernos acompañado el día de hoy. Bueno, agradecemos su participación y quedan invitados a seguirnos en las redes sociales del doctorado porque ahí estamos publicando las actividades que están programadas. Muchas gracias por su atención y su participación. Que estén bien. Chao, chao.